Bueno, buenos días, chavos. ¿Cómo están? Ahí vayan activando sus cámaras para saber que sí están en clase, por favor. Buenos días, buenos días. Buenos días. Nada más son ustedes tres los que están, creo. Buenos días. Ok. Buen día a todos. ¿Qué vamos a empezar? Vamos a ver lo que son las urgencias pediátricas. Primero que nada, ¿qué piensan que son las urgencias pediátricas? En los neonatos, ¿no? Urgencias de neonatos. Neonatos, ¿qué más? Recién nacidos, niños. ¿Más? Todas las urgencias en los menores de 18 años. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver entonces. Nos faltan este, si falta este, ok. Entonces, primero que nada vamos a definir los términos claves introducidos aquí, que van a ser las características anatómicas y fisiológicas de los lactantes y niños en comparación con los adultos y las implicaciones que tienen en la valoración y atención de los pacientes pediátricos. ¿Qué quiere decir? Que no nada más son neonatos, no nada más es recién nacido, no nada más son de lactante menor de 2 años, ¿no? Sino todo el proceso anatómico y fisiológico que puede conllevar un pediátrico, ¿no? Recuerden que el término de pediátrico depende mucho también de la bibliografía en la que se esté manejando. Hay muchos que manejan que el paciente es pediátrico hasta los 15 o 16 años. Hay bibliografías que lo manejan desde ese punto de vista. Entonces, pues también por ahí tendríamos que echarnos un clavado y revisar por ahí qué onda con esa terminología. Vamos a explicar intervalos normales, los intervalos normales de signos vitales en diferentes edades, adaptar interrogatorios y técnicas y explicar las consideraciones especiales. Es importante mencionar lo que es los interrogatorios y las técnicas, así como consideraciones especiales. Recordemos que estamos viviendo una nueva etapa en la atención a paciente. Entonces, así como lo mencionábamos en los pacientes psiquiátricos, que tienen que tenemos que tener esa conexión con ellos, con los niños y pediátricos también tenemos que tener esa consideración especial, ¿no? Ya son pacientes especiales, ya son pacientes que les tenemos que dar, buscar la manera de poder atenderlos, porque recordemos que se someten a un estrés, están pasando por algo y muchas veces todavía no saben cómo manejar esas emociones, no saben cómo manejar ese dolor. Entonces también nosotros tenemos que tener en cuenta esa situación de cómo voy a manejar a mi paciente, cómo le voy a hablar y cómo me voy a presentar. Vamos a explicar importancia sobre los cuidadores en la valoración. Cuidador, toda persona que acompañe al pediátrico, ¿sale? Y el uso del triángulo de la valoración pediátrica también lo vamos a ver. Se explicarán aspectos especiales de los pasos de la valoración en cuanto a evaluaciones primarias, secundarias, exploraciones físicas, seguridades de la escena, etc. También las adaptaciones de las técnicas de equipo y el control adecuado de la vía aérea, respiración y la oxigenación en pacientes pediátricos. ¿Vale? Recordemos que los signos y síntomas y antecedentes se van a reconocer y vamos a ver dificultad para respirar, el croup, la epiglotis, la fiebre, meningitis, diarrea y vómito, convulsiones, estados mentales, intoxicación, ahogamiento, síndrome de muerte súbita en infantiles, es muy importante. Esta tiene aproximadamente unos años que se está implementando a nivel de salud, como que les están dando mucho enfoque, ¿no? El síndrome de muerte súbita infantil, y de hecho en las redes sociales, en los que tienen hijos o los que han visto, ahorita también le están dando mucho auge a esta palabrita, ¿no? A este tipo de problema. Entonces, pues primero que nada vamos a definir las características del desarrollo de lactante y niños.
Permitir el acompañamiento. Si bien es claro que los protocolos de nosotros indican que cuando nosotros atendemos a un paciente, el paciente va en la parte de atrás de la ambulancia y nosotros lo atendemos. El familiar tiene que ir adelante, si bien lo marca ese protocolo. Sin embargo, en el caso de niños lactantes, pediátricos, etcétera, debemos de considerar que el familiar, mamá, papá, abuelito, quien vaya a acompañar al pediátrico, al paciente, vaya con ellos. Eso nos va a hacer que el paciente se sienta seguro. Vamos a crear un ambiente de seguridad para él, un ambiente confortable, un ambiente de comodidad, para que ellos se sientan bien y nos permitan a nosotros poder valorarlos, poder llegar a ese entendimiento, ¿no? Asimismo, el hecho de que nos acompañen nos va a servir que haya comunicación. A lo mejor yo no me puedo explicar en ese momento porque estoy estresado, porque estoy dedicado a la atención, y a lo mejor como que no se me da el platicar con el paciente, entablar esa empatía, esa comunicación. Bueno, a lo mejor dirijo esa comunicación hacia el cuidador, hacia el familiar, y el familiar la baja hacia el paciente. Eso nos puede favorecer a brindar una mejor atención. Vamos a colocar las restricciones adecuadas como deben de ser. Recordemos que hay diferencias anatómicas y fisiológicas en los pediátricos, a diferencia de los adultos. Por ejemplo, podemos ver el tamaño de las cabezas, las vías aéreas y el sistema respiratorio. Es totalmente diferente. Recordemos que apenas está en crecimiento, apenas está desarrollándose, ¿no? Entonces, hay diferencias en las cuales tenemos que tomar en cuenta para poder, en este caso, tener una apertura, por ejemplo, de la vía aérea. Vean en el esquema la diferencia fundamental entre lo que es la epiglotis, la vía aérea superior y la inferior, la vía oral, cómo entra, y vean la diferencia entre el adulto. Si bien el niño está recostado, está en posición supina, su vía aérea puede estar ligeramente cerrada, y eso nos puede desfavorecer la atención a comparación de un adulto. Lo ideal sería que al lactante, al pediátrico, al niño, pudiéramos poner algún objeto en el cuello, en la espalda, como una toalla o algo, para que, como se muestra en el recuadro inferior izquierdo, para que pueda tener una mejor apertura de la vía aérea. ¿Sale? ¿Alguna duda, chavos? ¿No? ¿Sí está quedando claro? Bueno, continuamos. Asimismo, hay diferencias en el tórax y abdomen. Sus estructuras son menos desarrolladas y más elásticas. La respiración abdominal y usan más el diafragma. Los órganos abdominales están menos protegidos. Por supuesto, la superficie corporal es más grande en proporción a su masa y son vulnerables a la hipotermia, a las temperaturas. Si bien es cierto esta situación de que las estructuras son menos desarrolladas, pero son más elásticas, es un punto a favor, y se los digo por experiencia. Me ha metido cada susto el Ovidio, me ha metido cada susto porque pues, se me ha caído, y puta, y he ido al médico y toda la primera vez fui al médico, desperté a unos amigos a las 2, 3 de la mañana, y está bien, son elásticos, aguantan más, ¿sí? Eso tenemos que tener esa consideración. Lógico que también no estamos exentos a no observarlos, a no valorarlos adecuadamente, pero es una consideración. El niño, por ejemplo, en el caso del lactante, el neonato, tiende a tener un poquito más de resistencia, ¿sí? Los niños son más fuertes de lo que nosotros podemos pensar. Los niños son más fibra todavía que nosotros, los adultos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, somos más propensos a tener una fractura. El niño como que aguanta todavía un poquito más. Entonces, es una consideración. Sin embargo, les digo, no estamos exentos a hacer una correcta valoración y hacer una evaluación primaria concisa, como debe de ser. En cuanto a las superficies corporales, pues es más grande, ¿no? A su masa corporal, por ejemplo, el cuerpo es mucho más grande. Por ahí tiene mucho que ver en el caso de los lactantes, la mollerita, ¿no? Que mollera sumida, ¿no? Que le llaman, ¿no? Las fontanelas, pues todavía no terminan de unirse,
Entonces, por eso luego vemos así como que, ay, sentimos aguadito, se lo chupó la bruja o algo. No, no es cierto. Nuestras fontanelas que apenas están cerrando, ¿no? Entonces, son signos, por ejemplo, una mollerita sumida no es símbolo de que está tonto el niño, puede ser algún signo de deshidratación del pequeño, ¿no? Entonces, son una de las situaciones que nosotros tenemos que empezar a valorar, ¿vale? El hecho de que diga, se me cayó, por ejemplo, a mí Ovidio se me cae de cabeza y ¡ay! Está bien aguadito y todo, no es normal. Su estructura craneal, su base craneal, su estructura anatómica apenas está conformando y cerrándose, por lo tanto todavía se sienten esas estructuras blanditas, ¿no? Entonces, también por eso en los niños luego hay una etapa en que se cierran y el niño se ve más cabezón, a diferencia del cuerpo, ¿no? Que le decimos que tiene cuerpecito de paleta, Tupsi Pop, porque está así la bolita y luego el palito flaquito, ¿no? Es normal, es exactamente normal, apenas está en desarrollo, ¿sabe? No tiene nada que ver con creencias, o sea, normalísimo. Este es un recuadro muy padre que me gustó cómo se hace la comparación, ¿sale? De volúmenes sanguíneos. Un bebé, un recién nacido, tiene aproximadamente 4 litros, de 4 kilogramos, perdón. O sea, su sangre es lo de una coca, de 355 mililitros. Esa es su sangre. Ahora imagínense a la hora de alimentarlo, que te dicen, no, es que no se llena. El estómago de un recién nacido es del tamaño de una cereza. Es una bolita así su estómago. Imagínense, ¿creen que no lo va a llenar la leche materna? O sea, esa es la parte que nosotros debemos de informar, ¿no? Por ejemplo, si te dice, es que está llorando y ya le di como 40 mamilas, señora, no necesita 40 mamilas. Realmente, su estómago es pequeñísimo. Conforme va creciendo, pues lógico, se va aumentando el volumen, ¿no? El niño de 27 kilos, pues ya es una coca de 2 litros, de 3 litros también. También es importante, por eso, cuidar las alimentaciones que sean adecuadas en este ínter. ¿Por qué? Si no alimentamos adecuadamente a nuestro pediátrico, a nuestro niño, va a crecer en obesidad. Y eso va a influir, ¿sale? En los niveles. Ahora, estos son estimados. Tomemos en cuenta que vienen también razas, etnias, que un niño de 27 kilos ya lo tenemos a los 6 años, 5 años, ¿no? El recién nacido, tenemos patologías donde ya son pacientes macrosómicos, ¿no? Entonces, también son consideraciones especiales. Y pues ya un adulto de 57 kilos son aproximadamente 5 o 6 litros de sangre, ¿no? También dependiendo. Tomemos en cuenta el peso de 57 kilos, pues yo creo que Julia es la única que pesa 57 kilos. Porque pues Rafa yo creo que anda por ahí arriba de los 100, pues yo también, yo no tengo 4 litros de sangre, ¿no? O sea, estamos hablando que ya tenemos de 5 a 7 litros, ¿no? Entonces, eso también influye y tomar mucho en cuenta estas comparativas para cuando se nos toque o nos toque ver alguna situación donde el paciente tenga algún tipo de hemorragia, sangrado o lesión, ¿no? Para hacer esa comparativa. Por eso es importante más o menos compararle, ¿no? No es lo mismo que yo tenga una hemorragia que te diga, no, pues la neta he empapado aproximadamente 2 toallas, según el peso que tienes, aproximadamente 1 litro, 750 mililitros a 1 litro de sangre es lo que he perdido, a que Julia me diga, he perdido 1 litro de sangre, ¿sí? O sea, vean las diferencias también, de pesos, estaturas, tallas, etcétera. Entonces, en cuanto a los niños, bueno, por eso también es importante hacer esta comparativa. En cuanto a las características psicológicas, era lo que les comentaba, ¿no? Cada grupo de edad tiene propias características, y eso es cañón, y de personalidad que influyen en la manera en que se valora. Me tocó una de las situaciones que me ha tocado ver, y les decía, son consideraciones especiales, tomar en cuenta los rangos de edad y saber cómo vas a trabajar con ese niño, con ese pediátrico después de que tuvo un accidente, ¿sí? El último que me tocó ver cómo la atendieron y realmente
me sacó de onda a nivel positivo. Dije, bueno, a mí no se me hubiera ocurrido, la neta. Se volteó un ómnibus en la carretera, en la autopista, y nosotros fuimos el primer contacto de servicios de urgencias en llegar. Entonces, dentro de todos los pacientes que había una niña de aproximadamente, yo creo que entre 7 y 8 años, y pues estaba lastimada, ¿no? Traía raspones, traía por ahí una que otra cortadita, etcétera. Entonces, íbamos 3 en la ambulancia. Yo iba de operador, en lo que yo me acomodaba, Diana estaba haciendo el triage, y el otro chavo estaba empezando a acomodar los equipos. Entonces, ya cuando llego, ¿saben qué? Pues ya hiciste el triage, ya viste las personas que necesitan la atención, empezamos a pedir los apoyos pertinentes. En lo que yo estaba en radio, Diana se acercó con la niña. La niña estaba llorando, asustada, veía sangre, su mamá estaba lesionada. Por supuesto, la mamá lo primero que quería era ver que se atendiera a su hija. Entonces, lo que hizo esta niña fue llegar y cantar una canción. Llegó cantándole una canción a la niña. Y le llegó cantando una de, ¿cómo se llama? De esas de la gallina pintadita, de esas canciones, no, realmente no. Yo la escuché y hasta me saqué de onda porque le llegó cantando a la niña. Y le preguntó, ¿te gusta? La niña se tranquilizó, sí. Oye, fíjate, a mí me gusta esto, oye, ¿has visto este programa? Y mientras le estaba platicando, ella iba atendiendo a la niña y la iba curando. O sea, desde ese momento la niña dejó de llorar, entabló esa empatía y esa confianza para que la niña pudiera soltar a la mamá y se dejara atender. La subimos a la ambulancia, se sentó, se dejó, la mamá por supuesto la acompañó, y la niña no mostró ninguna resistencia para que le hicieran el procedimiento. Entonces, esas consideraciones y características debemos de tomar en cuenta, ¿sí? ¿Cómo le vas a llegar? A mí la neta no se me hubiera ocurrido. Yo creo que mi manera de actuar hacia ahí hubiese sido mediante la mamá. Hubiera atendido a la mamá y que la mamá me ayudara a atender a la niña. Pero imagínense el estrés que estaba teniendo la niña y el estrés que estaba teniendo la mamá. ¿Qué clase de comunicación iban a tener madre e hija? La mamá no iba a poderse contener el llanto y el susto por ver a la niña herida, y pues si la niña ve a la mamá que está llorando y está herida, pues también chocaban esas comunicaciones, ¿no? Entonces, a eso se refiere checar nuestras características, ¿no? ¿Cómo puedo llegar y entablar esa comunicación, esa empatía? ¿Y a qué nivel me tengo que bajar yo para que el paciente me pueda atender? ¿Sale? Tenemos que tener fuentes indirectas de información, lo que yo les comentaba. Usar lenguajes sencillos y dedicar el tiempo. Es muy importante si efectivamente los tiempos en cuestión de nosotros son importantes. Asimismo, nosotros tenemos que dedicar por lo menos ese tiempo, el tiempo que le voy a atenderla, lo tengo que dedicar al 100%, por las características que tiene. Lo que les decía, incluir a familiares, padres, cuidadores, etcétera. Y recuerden que todos los niños tienen miedo, van a tener miedo, ¿sale? Y tenemos que entender esa parte, que el niño tiene miedo. Y si tiene miedo, ¿qué tengo que hacer? Ayudarle a controlar ese miedo. ¿Sí? Ser empático, no gritar, no asustar, ser empáticos con ellos, ¿no? Recordemos que alguna vez fuimos niños y recordemos que también teníamos miedo. También ver sangre o pensar que algo, ver sangre nos estresaba, ¿no? Bueno, algunos que tienen problemas decían, no, a mí me gusta ver la sangre. Pero sí es importante eso, ¿no? Tomar en cuenta las consideraciones, bajarnos a ellos y decidir que el niño tiene miedo, tiene mucho miedo. Ojo, que quede claro que tenemos que ser empáticos, mas no quiere decir que nos vamos a enganchar con el paciente, ¿sí? Tenemos que tener muy clavados los pies en la tierra. Una cosa es que yo sea empático, que yo entienda la situación en la que está pasando,
que haga lo que tenga que hacer, y otra cosa muy diferente a engancharme con mi paciente, ¿sí? Que si me engancho con el paciente no voy a poder atenderlo como debe de ser. Entonces, son cosas muy diferentes y muy importantes. Voy a manejar la empatía con mi paciente, pero no me voy a enganchar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me engancho, voy a perder la objetividad de lo que tengo que hacer. Pero si soy empático, entiendo y sé cómo debo de trabajar con él. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Ok, bueno. Yo sí, Dime. como dice de los niños, ¿no? Es uno mismo darle esa seguridad hacia ellos, ¿no? Al si ellos tienen miedo, eso nosotros dar lo contrario, ¿no? O sea, como dice usted, ser empático en ese tipo de aspectos, ¿no? Y entrar a que ellos mismos nos tengan confianza a nosotros, ¿no? Eso es lo que quiere decir, para poder atenderlos. Claro, tenemos que hacer un ambiente de confianza, tenemos que darles un ambiente de seguridad, ¿sí? Recuerden que nosotros, tanto para niños como para adultos, el hecho de que te vean llegar ya es un alivio. El hecho de que el paciente requiera ayuda y ven que llega una ambulancia y ven que, o sea, el hecho de que te vean parado ahí, ya, para ellos es un alivio. Pero si nos vemos dudosos, si nos vemos con miedo, si nos vemos agitados, si nos vemos que no podemos hacer nada, imagínense qué va a cruzar por su cabeza. La persona que me viene a ayudar no sabe qué hacer. La persona que viene, que acaba de llegar a ayudarme, me está demostrando que tiene miedo de hacer algo para ayudarme. Imagínense la carga, estrés que va a tener ese paciente. De cajón. 2, no te va a dejar atenderlo. No te va a dejar atenderlo porque estás mostrando inseguridad. El paciente quiere que te presentes bien, seguro, ¿sí? Que realmente tener miedo es lo de nosotros. Es bueno tener miedo. Es bueno tener miedo, preocuparse, porque eso mismo nos va a ayudar a hacer un mejor trabajo. Pero el hecho de que yo lo tenga, no quiere decir que le voy a decir al paciente todo eso, porque el paciente no va a entender no va a entender para mí lo que es el miedo. ¿Sí? Él va a pensar que mi inseguridad y todo es porque no sé qué hacer, porque no conozco. Y pues va a decir, este cuate me va a venir a matar. Lejos de ayudarme, pues me la va a complicar. ¿Sale? Entonces, a eso, les digo, entonces hay que ver y saber las diferencias entre ser empático y engancharse con los pacientes. No se enganchen con los pacientes. O sea, hay que ser muy objetivos en ese aspecto. Hay que permanecer tranquilos con los niños. No hacer movimientos bruscos, ni acá, ¿no? Cálmate, para mí es la palabra menos utilizada que debemos de utilizar. Y es la que más usamos, el cálmate, cálmate. Por ahí los que... A ver, Román, si tú le dices a tu esposa cálmate, ¿se va a calmar? No, ¿eh? No, al contrario. Julia, si a ti te dicen cálmate, ¿qué haces? No, pues tira el primero, ¿no? Ahí. A ver, Rafa, dile a Sofi, cálmate. Mejor aplácate. No creo. Pone peor, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho las palabras. Calmar, el hecho de que dice calmar, no quiere decir que vamos a usar la palabra calmar, pero podemos hacer acciones. Podemos entablar esa conexión de pasividad, de tranquilidad, de si ellos están arriba, nosotros llegar a su nivel y bajarlo. Como cuando estás trabajando con la bolsa de válvula mascarilla, ¿no? Si el paciente está hiperventilando, le das, ¿no? Y tú haces que poco a poco baje, se mantenga en calma, ¿no? De la misma manera, calmarlo no necesariamente es hablarlo, es actuarlo. Sí, vamos, con la seguridad de que lo voy a hacer a mi tiempo. Nos vamos a identificar. Aquí viene una parte bien difícil, complicada, que yo creo que en los siguientes manuales va a venir cómo va a sortear esto, ¿no? Identificarnos. Porque una de las recomendaciones que dábamos con anterioridad, si bien es cierto que nosotros tenemos que
ocupar nuestro equipo de aislamiento de estancias corporales, nuestro equipo de protección personal, al momento de trabajar al niño a lo mejor hacías algo para que él viera la cara, ¿no? Te ubicara y dijera, ay, sí es una persona. En la actualidad tendríamos que ver de qué manera podemos identificarnos. No como servidores, no como prestadores de servicio, sino como personas. Recordemos que vamos a traer unos gogles, una careta, una mascarilla, un casco, unos guantes, y eso anéxale si es un paciente sin COVID. Pero si es sospechoso, con los trajes Tyvek, con los gogles, con todo cerrado, imagínate que le llegues a un niño. ¿Cómo crees que te va a recibir ese niño? ¿Tú crees que te va a permitir? Y tomemos en cuenta que los niños pediátricos, arriba entre los, yo creo que a partir de los 5 años en adelante, es donde ya ellos ya tienen acceso a la información de red, de internet, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a ubicar que cuando ven una persona de blanco, así toda cubierta, significa que tú te puedes morir, porque es la información que está vendiendo los medios de comunicación. ¿Sale? Ahora imagínate, le llegas a un niño todo así trajeado, ¿qué crees que haga? Ese niño te va a gritar, te va a empujar, te va a pegar, te va a gritar y no va a querer que lo toques. Entonces, yo creo que esa es una de las situaciones que yo estoy casi seguro que ya están viendo, ya se está aterrizando todo esto, esta nueva modalidad, de cómo vamos a tratar de identificarnos de esa manera, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar al paciente allá afuera? Porque no es lo mismo que tú abordes en un hospital al paciente con trajes, a que tú lo abordes en su casa, en su lugar más seguro, en su ambiente. Es totalmente diferente, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que yo creo que deben de ser prioridad. ¿Cómo vas a manejar la identificación hacia un paciente y más con características especiales? Llámese geriátrico, llámese alguna situación de salud mental o llámese pediátrico neonato. El neonato no hay tanto problema, pero el pediátrico sí. ¿Sale? Y este sería un muy buen punto a debatir en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos es un muy buen punto a debatir de qué manera podrías llegar a identificarte sin causar algún daño a nivel emocional por el simple hecho de pararte con un traje. ¿Sale? Entonces, les digo, esta es una información que apenas espero que ya estén trabajando en esto, espero realmente, porque sí es muy importante. Vamos a identificar las amenazas para la vida, toda nuestra escena, recordemos, seguridad de la escena, etcétera. Vamos a identificar amenazas para la vida. Ser gentil, permitir juguetes. Si el niño no se quiere deshacer de su oso de peluche, no te lo quites. Así el niño se haya llevado la mano y la mano le esté colgando, pero si él quiere a su pollo se lo dejas. Eso te va a permitir que el niño pueda sentirse seguro. Recordemos que hay niños que sus mantitas, su peluche, son sus protectores, ¿no? No hay ningún problema. A nivel y contacto visual, era lo que les decía. Recordemos nuestra altura. Imagínate que Rafa, le digo Rafa porque mide como 2 metros, llegue y de primera instancia le toque atender a mi Ovidio, que tiene 1 año y medio. Y su Ovidio está chiquito. Y ve a Rafa enorme, dice, y lo ve todavía de blanco, pues va a decir, ¿y este cuate qué onda, no? Entonces dice, contacto visual, tendrías que bajarte al nivel de él, bajarte a hacer el contacto visual, ¿sí? Volvemos a lo mismo anterior, ¿cómo le voy a hacer si yo traigo todo mi equipo de protección personal? ¿Cómo voy a permitir ese contacto visual si mis gogles están empañados? Si yo sí lo veo a él, pero él no me ve a mí, él no ve mis ojos, ¿sale? Tocar al niño o sujetar su mano o su pie. Toda acción que vayamos a realizar, recordemos que tiene que ser previa autorización adulto o cuidador, ¿no? Y todo, a ver, te voy a tocar tu manita, préstame tu manita, a ver qué te pasó, mira, ahí va la hormiguita, mira, etcétera, ¿no? Implementar situaciones, ¿no? Asegurar la comprensión del niño. Les decía, esta parte de la canción en la atención fue muy buena, porque aseguró la comprensión, hicieron el clic de ella al atender al niño y se dejó, ¿no? Eso también es importante, hacer el clic con el paciente.
de que te permita atenderlo y que además comprenda lo que estás haciendo, que no le quieres hacer daño. Recordemos que en esa parte hay muchos niños que todavía, les digo, no tienen esa conciencia del dolor, no tienen esa conciencia de que tú estás ahí para ayudarlos, ¿no? Recordemos que muchos de ellos todavía tienen esa parte instintiva de que si me pegas, me escondo la mano, préstame la mano, no quieren, porque piensan que les va a doler más, ¿no? Ellos todavía consideran hay etapas en las que todavía consideran que lejos de ayudarles, les puedes causar más daño. No mentir, no mentir. Esto es básico y esto es a nivel de todos. A mí si me preguntan, oiga, ¿me pones una inyección? Claro que sí. ¿Me va a doler? Sí, te va a doler. Es normal que te duela, porque es algo que le voy a hacer a tu cuerpo, ¿sí? Si yo te digo, no duele, y te duele, ¿qué va a pasar con el niño? No es cierto, ya le estás creando un ambiente de inseguridad. ¿Me va a doler? Sí te va a doler un poquito, pero mira, vamos a hacer todo lo posible porque no te duela, o buscar técnicas alternativas, ¿no? Pero no vamos a mentir. No vamos a mentir, porque si al niño le tenemos que hacer más procedimientos y yo te digo que no va a doler y te duele, yo quedo mal. Y recordemos que uno de los peores errores que podemos cometer es pensar que a los niños los podemos engañar. Al niño no lo engañes. Al niño le tienes que hablar bien, con la verdad. A lo mejor no te va a entender las palabras técnicas, pero si nos bajamos a su lenguaje, tenemos que hablarles con la verdad. Tampoco le vamos a decir que se va a morir, ¿verdad? Pero sí ser muy, muy sinceros con ellos, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque es parte fundamental. Ahora, con adolescentes, fuentes directas de información. Todo lo que le vayamos a decir, claro, conciso, ¿sí? Recordemos que del adolescente, y depende de lo que le haya pasado al adolescente, vamos a encontrar cosas que no quiero que le digan a mi papá, pero soy menor de edad, y tenemos que darlo a entender, ¿sale? Recordemos que están en etapa de cambios físicos, fisiológicos, anatómicos, y que en muchos casos se pueden avergonzar, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que a lo mejor la adolescente está embarazada y no quiere que se enteren, ¿sí? Pero el problema viene de ahí, entonces necesitamos algún cuidador que esté enterado. Tenemos que ser muy francos y saber. Recordemos que todos pasamos por el manejo que se tiene que tener. Además que recordemos, es la etapa en la que cualquier persona, cualquier ser humano, es un Superman. No me pasa nada, yo aguanto todo, yo soy fuerte, yo soy esto, yo soy el otro. Entonces, tomemos en cuenta y en consideración también esas situaciones. Reacción de los padres. Ya lo hemos visto con anterioridad, ¿no? La negación, la perturbación, llanto, enojo, responsabilidad, gritos, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan lo que platicábamos acerca del embarazo? ¿Cómo van a reaccionar los padres, primero que nada? Si es una niña de 14 años que está embarazada, lo primero que va a reaccionar el padre, ¿no? Con gritos, insultos, hasta golpes, ¿no? ¿Cómo tenemos que trabajar? Este apartado ya lo vimos con anterioridad, no en esto, pero vimos esa situación, ¿no? ¿Cómo se tienen que manejar la tranquilidad, confianza, hablar, incluir a los padres? ¿Sabe qué? Como por ejemplo lo decían, no es el momento para regañarlos, ¿no? No es el momento para tirar culpas, es el momento de actuar ahorita y ver qué podemos ver después. Tenemos que ganarnos la confianza sobre todo, y no hasta cierto punto, nosotros tenemos que tomar el liderazgo de la situación, ¿no? En todos sentidos. Sabemos que tenemos que controlar al paciente y tenemos que controlar a los padres, tanto físicas como emocionales y psicológicamente, porque si dejamos que cualquiera de ellos se vaya sobre nosotros, no vamos a poder hacer nada, ¿sale? Entonces, tenemos que ganar la confianza y controlar las emociones de las personas en la escena. Nosotros tenemos que liderear. A eso voy con ser empáticos, pero no cliquearnos, engancharnos con los pacientes, ¿no? Esto se va a hacer por esto. Señora, entiendo su sentir, entiendo lo que está pasando, pero por favor, ahorita yo necesito que nos ayude por el bien de su hijo, de su hija. Hija, yo sé que no quisiste hacerlo, todo lo que nosotros generar es empatía, pero ahorita necesitamos que nos ayudes.
con toda la gente, señores, por favor, necesitamos que nos ayuden. Involucrarlos, no queremos más enemigos. Podemos sumar gente. Si lo que no queremos es restar, sino sumar gente. Ahora, ¿alguna duda hasta aquí? No. Ok. Entonces vamos a ver lo que es el triángulo de la valoración pediátrica. Si vemos en el esquema, tenemos un pequeño triángulo que es parte de 2 puntos, ¿no? De 2 puntos de vista. Una que es la impresión general y la otra que es la impresión basada en el resto de la evaluación primaria. Lo primero que vamos, pues, la impresión general. ¿Cómo está mi niño? ¿Cómo lo veo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está parado, acostado, jugando, azulito, rosadito, coloradito? ¿Qué hay a su alrededor? Y de ahí, si ya hice una evaluación A, B, C, ¿no? Entonces, tenemos que ver nuestra apariencia, cómo se ve, cómo está, cómo lo veo, si está respirando, si no está respirando, cómo está su pielecita, ¿sí? Y la curación, la circulación, ¿cómo está? Les decía. Desde ahí lo voy a ver. Mi apariencia, rosadito, azulito, moradito, coloradito, o si está respirando, cómo está respirando. Desde ahí, desde que yo llego, puedo ver a mi niño, al niño cómo lo voy a tratar, a mi paciente cómo lo veo. Si me dicen, no, es que el niño se siente mal, y yo veo que el niño está jugando, retosando, y anda para arriba y para abajo, no ve hemorragias, anda ahí gritando y todo, pues ya vi que está bien, no tiene trabajo respiratorio porque anda gritando por todos lados, y está rosadito, o sea, tú dices, bueno, a lo mejor tiene un problema, pero pues a mi impresión general, ahorita no hay un problema en el niño, porque anda corriendo de allá para acá, grita, empuja, tiene fuerza. ¿Sale? Vamos a continuar, vamos a seguir con lo que es la evaluación pediátrica. Primero que nada, pues nuestra seguridad de la escena, ¿no? ¿Qué tan viable es? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Si puedo entrar? ¿No puedo entrar? ¿Puedo trabajar? ¿No puedo trabajar? Etcétera. Nuestro equipo de aislamiento de sustancias corporales. Checar si hay señales de violencia es muy importante. Señales de intoxicación, si vemos algo. Y nuestra evaluación primaria, impresión general, lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? El estado mental de nuestro paciente, cómo está nuestra vía aérea, si está respirando adecuadamente, su coloración, cómo está su expresión torácica, su circulación, etcétera. ¿Vale? Esto lo mencionamos hace unas 2 o 3 diapositivas. ¿Vale? Pacientes prioritarios. Impresión general pobre, no responde o está apático, no reconoce a padres o cuidadores, que esté calmado o inmóvil cuando se coloca sobre una superficie, compromiso en nuestra vía aérea, cuando hay el 30% de la pérdida sanguínea, paro respiratorio inminente o compromiso ventilatorio, ¿no? Estos van a ser nuestros pacientes prioritarios, que tengo que determinar el traslado de manera inmediata, ¿no? Tenemos que ser, les digo, muy precisos al momento de hacer nuestras valoraciones. No por el simple hecho de que sean niños, voy a decir, es un niño, entonces es prioridad, llego, lo agarro, lo subo y me lo llevo. No. Tenemos que llevar nuestros protocolos de atención, de impresión general, de evaluación primaria y decidir nuestro transporte, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta cuáles son nuestros pacientes prioritarios. En nuestra evaluación secundaria, bueno, pues hacer nuestra anamnesis como debe de ser, que sea comprensible, ¿sí? Tratar de que el niño nos pueda decir cómo se siente, cómo está, dónde le duele, ¿no? A lo mejor no te lo va a decir con las palabras técnicas como son, porque no lo sabe, pero tenemos que asumir que si el niño dice que le duele, ¿no? Y más se acaba de pasar por alguna situación traumática. No debemos de minimizar las reacciones de los niños en el tenor de que, por ejemplo, hay muchos padres que te dicen, no le haga caso, no tiene nada, se está quejando nada más o quiere llamar la atención, ¿no?
Tenemos que nosotros ser objetivos en eso y confiar también en esa parte. Si nosotros damos la confianza al niño, el niño no tiene por qué no confiar no tiene por qué no confiar en nosotros. Entonces, hacer nuestra análisis comprensible, las preguntas adecuadas, de alguna manera que podamos ser entendibles y comprensibles para ellos, explorar física y detalladamente, pero sobre todo tomar, o sea, si voy a hacer una exploración física y detallada, permiso del cuidador, permiso del adulto, del mamá, de la papá, de quien esté, comentarle al niño por qué lo voy a hacer o qué es lo que le voy a hacer. Y en la situación especial, si el niño acaba de ser agredido, el niño acaba de pasar por una agresión, pues tenemos que tomar en cuenta que el niño no va a permitir tan fácil que le hagamos una exploración física. Sí, porque le va a doler, va a tener ese miedo a que le podamos causar más daño, ¿no? Hacer nuestro DBY, de KBLST, de manera detallada y como debe de ser, ¿sale? Entonces, es importante llevarla a la práctica de manera concreta, de manera objetiva. Tomar en cuenta en dónde está ocurriendo la situación. Si es en una vía pública y el niño acaba de sufrir algún percance y nosotros lo vamos a valorar en la escena, tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a tocar, a explorar a ese niño, ¿no? Porque recordemos también que si a mí no me gusta o yo malinterpreto la manera en que tú estás tocando a mi hijo, yo lo puedo tomar de manera de agresión, ¿no? O sea, no me gustó y podemos por ahí tener problemas. Si es en base de alguna agresión, también saber cómo vamos a manipularlo, a atenderlo. Me ha tocado ver situaciones en que te hablan porque el niño se cayó presuntamente y vemos que el niño no se cayó, sufrió una agresión. Y el niño, pues quien te habla normalmente es el agresor, ¿no? Entonces el niño está así como que tiene miedo de hablar, está temblando, no te dice nada y no, hay ciertas cosas que notas que el niño lo hace porque tiene miedo, ¿no? Entonces también esa no viene en la parte de valoración pediátrica, por ejemplo, no viene esa parte de paciente prioritario, ¿no? Pero si yo sospecho que el niño acaba de sufrir alguna violencia por parte de sus cuidadores, también tengo que considerar que mi paciente es prioritario de traslado. ¿Por qué? Porque ahí el niño corre riesgo de que vuelva a ser agredido. Si yo digo no, entonces tendríamos que ver la manera, no, ¿sabe qué? Lo tengo que llevar al hospital. ¿Por qué? Porque hay un mayor riesgo. No vamos a enfrascarnos en buscar culpables, ¿no? Pero sí tenemos que tener en consideración esa parte. Si el niño es agredido y el agresor está ahí, y él mismo fue el que activó el servicio médico de emergencias, y el niño lo identifica, porque a lo mejor el niño no lo dice, pero en su parecer, en su miedo, en su expresión, nosotros lo vemos, dices, mejor al hospital. Llegando al hospital, dar esa consideración, ¿no? Yo considero, puede ser, jamás afirmamos que haya sido, o probablemente el niño acabe de sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Tenemos que tener mucha conciencia en ese aspecto. Tenemos que revisar si hay equimosis, rinorrea, rinorragia, crepitación, DBY, desviación traqueal, rigidez, los PIR, las equimosis, la simetría y la estabilidad de todo el cuerpo. Cabeza, cuello, tórax, ojos, ¿sale? Todo tenemos como si fuera un adulto, pero todo eso lo vamos a ver. Vamos a auscultar sus pulmones, cómo están, ápices y bases, si hay ruidos, cómo están esos ruidos, si hay situaciones de hipersensibilidad, de equimosis, crepitación en nuestra cadera, ¿sí? Nuestra pelvis, cómo está, si hay distensión abdominal, si hay hipersensibilidad, equimosis abdominal, cómo está ese abdomen, si es blando, si es duro, si es rígido. También podemos auscultar abdomen, si hay peristaltismo, si no hay peristaltismo, si hay ruido, si no hay ruido. En los brazos, nuestras extremidades, ¿cómo están? Muchas veces en los niños agredidos son patadas o son golpes, ¿no? No en los brazos, pero internos sí, a nivel pecho. Entonces, sí tenemos que tomar en esas situaciones, ¿no? Vamos a reevaluar todo nuestro organismo. O sea, de KBLS, como dicen desde aquí,
DBY, de KBLST, cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades inferiores, superiores, espalda, todo, y lo vamos a reevaluar. Si vamos a utilizar algún dispositivo adyuvante, bueno, vamos a medirlo de la misma manera como si fuera un adulto, ¿no? De la comisura labial, lóbulo de la oreja, ya sea si es orofaringe, si es nasofaringe, de la comisura, del orificio nasal al lóbulo de la oreja, ¿no? Entonces, vamos, en la eliminación de expulsión de vía aérea, esta ya lo vimos en RCP. ¿Cuál es la manera de hacer un DOVA, una desobstrucción de vía aérea, ya sea parcial o total? Ya vimos cuándo es parcial, ya vimos cuándo es total, ¿sale? Ya vimos cuál es la técnica para golpear, ¿sí? Tanto en la parte posterior como en la parte frontal como en la parte posterior, ¿no? Nuestro RCP, ¿de qué manera la vamos a estar haciendo? Si sea 1 o 2 cuidadores, dependiendo. Si vamos a utilizar algún tipo de suministro de oxígeno suplementario, bueno, ¿cómo vamos a ver que le queden, medir anatómicamente, ¿no? Que esa mascarilla que le vamos a poner sea la adecuada para ellos. Utilizar técnicas de manera indirecta, ¿sale? Suministrar oxígeno, ya sea con pura mascarilla, y vemos ¿cómo se llama? Nuestro método de barrera, o bien nuestra bolsa válvula mascarilla, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿cómo las vamos a estar teniendo? Ahora, volvemos a lo anterior. Tenemos que tomar en cuenta las actualizaciones también de la AJA para poder suministrar oxígeno a pacientes, ¿no? Con la nueva modalidad. ¿Cómo voy a estar utilizando o cómo voy a estar suministrando de oxígeno a pacientes, ¿no? Porque ya recordemos que para nosotros ahorita cualquier paciente es sospechoso. Entonces ya hay ciertas restricciones y tenemos que tomarlas a consideración. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Claro, como yo sí, cuando uno encuentra a un niño por golpes de familiar y todo eso, uno tiene la responsabilidad de decirlo a la policía, darlo a saber, o en el hospital, o cómo sería ese. No, si bien es cierto, nosotros no podemos asegurar o aseverar nada, ¿no? Yo lo que nosotros hacemos ¿cómo se llama? Por protocolo de acceso más seguro es, yo salgo, yo aviso a la policía, ¿sale? Si llega la policía, pues ¿sabe qué? La policía luego muchas veces no puede entrar a los domicilios por sus protocolos, pero yo sí, entonces a lo mejor por ahí le puedo decir, porque te preguntan cómo está el paciente, ¿no? Pues el paciente está en este estado, no le vas a decir terminología ni nada, ¿no? Pero puedes darle así como que, ¿sabes qué? Pues necesito que me acompañes o échame la mano, acompáñame al hospital, ¿no? Por cualquier cosa. Ya hay cosas que están sobreentendidas, pero no podemos aseverar nada, porque en todo caso, recordemos los aspectos legales. Mi declaración no sirve de nada, mi acusación, perdón, no sirve de nada, porque yo no tengo pruebas. ¿Sale? Ya que recordemos que hay una fiscalía, recordemos que hay una procuraduría del menor. Mi chamba es darle la información a la trabajadora social en el hospital. Llego, entrego a mi paciente, al médico, ¿sabe qué? Encontré esto. Mi escena cuando llegué estaba así. ¿Sí? El niño a la exploración se encuentra así. A mi parecer, considero que deberían de tomar en cuenta alguna agresión física por parte de alguien, a mi consideración. La trabajadora social, el médico hará su chamba, hará su clínica y determinará, pero ya ellos están enterados, tú ya les dijiste, le comentaste a trabajo social. Asimismo, si es agresión o si está en un estado, ¿cómo le llaman? De descuido. El niño estaba en una casa sucia, no está limpio, está en grado de desnutrición, la cocina está toda sucia, no hay nadie,
Entonces, trabajo social lo que tiene que hacer pues, es su chamba, ¿no? Notificarlo a Procuraduría del Menor y ya ellos intervienen, ¿no? Pero tampoco le voy a decir al señor, tú le pegaste, ¿no? Ni a la policía, él le pegó, porque a mí no me consta. Y ya, si yo digo eso, yo estaría acusando a alguien y tendría que tener pruebas, ¿no? Entonces, mi chamba es brindarle la atención y comentarlo. ¿Sabe qué? Para mí sufrió una agresión. O podríamos considerar que el paciente sufrió algún tipo de lesión, ¿sale? Y ya ellos tendrían que hacer todas las investigaciones prudentes, ¿sale? Ok, entrado. Entonces, ahora, perdón. Hugo, pregunta. Para el caso de un llamado y resulta que es un recién nacido abandonado en algún lugar público, ¿cuál es el protocolo o procedimiento en ese caso? Ok, primero que nada, notificamos. Si, por ejemplo, el 911 nos habla y nos dice, ¿saben qué? Están reportando un recién nacido abandonado en el Parque Reforma. Ok, ¿quién te lo reportó? Para empezar. ¿Quién te lo reportó? No, pues me lo reporta un transeúnte. Ok. Por eso es la importancia de nosotros manejar que todas las llamadas sean dirigidas por el 911. Ok, ya notificaste a policía, Guardia Nacional, a la Secretaría de la Armada de México, todas de seguridad, ¿no? Porque es un niño, es un bebé. Y todas las instancias deben de estar enteradas. Porque ya puede haber sido secuestro, puede haber sido robo, trata de infantes, etcétera. Puede haber 1000 cosas, ¿no? Entonces, ¿ya están notificados todos? Sí, ok, vamos nosotros. Llegamos a la escena, como quiera, en protocolo local, nosotros antes de salir, se le habla a la policía, oye, fíjate, me acaban de reportar de C4 o 911 un bebé abandonado en el Parque Reforma. ¿Qué onda? ¿Ya te avisaron? No, compañero, no me han avisado. Ok, te estoy avisando. Si tienes una unidad cerca, ¿la podrías mandar, por favor? ¿Por qué? Porque normalmente las patrullas andan en la calle. Y luego es más fácil, más rápido que lleguen ellos a que lleguemos nosotros. Entonces llegamos. Si hay una autoridad, nos dirigimos a la autoridad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo está? Aquí está. Ok, llegamos, lo valoramos. ¿Sabe qué? Aparentemente los signos están estables, está bien, pero necesitamos llevarlo a un hospital. Se recoge el niño y se lleva al hospital. ¿Cuál hospital? No hay otro. Hospital civil. Al momento de ingresar al hospital, se da la indicación. Paciente, lactante, no sé, entre tantos días de nacido u horas, por ejemplo, viene con estos signos, viene con estos síntomas, no trae padres, está en estado de abandono. ¿Qué tiene que hacer el hospital? Notificarlo directamente a DIF, al sistema DIF, a que son, pues ahora sí, ellos son los responsables de esto, y ya ellos mandarán a alguien especializado a ver la situación de ese bebé. Ellos se hacen responsables ya de esa situación. Como quiera, no nos han tocado bebés, pero nos han tocado personas en abandono. Nosotros, por ejemplo, por la hora, pues el DIF no te contesta, pero nosotros marcamos a Protección Civil. Oye, ¿sabes qué? Me está reportando esta persona indigente, está así, 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 y ya ellos son de gobierno, ¿no? Ellos se encargan de contactar también a personas que nos puedan echar la mano. Pero nuestra chamba es notificarlo a Trabajo Social del hospital, porque Trabajo Social, esa es su chamba. ¿Vale? No sé si quedó aclarado tu duda. Sí, gracias, Hugo. Ok. Vamos a ver entonces lo que es atención para el estado de choque de nuestros pacientes, ¿sí? Puede haber distintas causas: deshidratación, pérdida sanguínea, una reacción alérgica, intoxicación, episodios cardíacos raros. Tenemos que checar que haya lo que es taquicardias, taquipneas, estado mental alterado. Estado mental alterado en un niño, por ejemplo, ahorita lo decíamos en definiciones operacionales para COVID para un niño. ¿Cómo podríamos definir, ¿no? que mi niño tiene dolor si no habla, si no lo expresa? Pero tienen un estado mental alterado. Llanto, irritabilidad,
hipersensibilidad, lo tocas y llora, lo mueves y llora, no quiere comer, etcétera, ¿no? Su piel fría, pálida, pegajosa, etcétera. ¿Cómo los vamos a atender? Pues primero que nada, igual que nuestro adulto, los A, B, C, D. Vamos a asegurar que nuestra vía aérea está permeable, vamos a tratar cualquier hemorragia externa si la hay, vamos a suministrar oxígeno, vamos a colocar a nuestro paciente en posición horizontal, taparlo y transportar de inmediato, ¿sale? Igual que cualquier persona. De esa manera. Nuestro A, B, C, D es de la misma manera. Aseguramos vía aérea, control de hemorragias, suministración de oxígeno, paciente horizontal, control de temperatura y traslado inmediato, ¿sale? Para la protección contra la hipotermia, recordemos que en el caso de los lactantes, bueno, pues ellos tienen una temperatura corporal más elevada, ¿no? Ya lo habíamos visto anteriormente en nuestros cuadros, que ellos, sus temperaturas corporales son un poco mayor. A lo mismo su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria. Entonces, pues primero que nada, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Las situaciones que ponen en peligro la vida, ¿sale? En casos extremos. Ingesta de alcohol y otros fármacos, mantener tibio al paciente durante la exploración física y pedir asesoría, sobre el recalentamiento activo. Si vamos a utilizar alguna sustancia, si vamos a utilizar alguna solución y hay que precalentarla, bueno, pues todo, checar esas situaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, hay soluciones que les podemos aumentar un poco la temperatura para poder controlar la hipotermia, ¿sale? Sí podemos calentar soluciones. Asimismo, en algunas situaciones, por ejemplo, como lo veíamos en el caso de pacientes de soporte vital avanzado, en caso de algún paro cardíaco o algo, que se baja la temperatura de las soluciones, así como que se pueden meter a enfriar, también se pueden poner a calentar. No quiere decir que van a hervir ni las vamos a manejar, ¿no? Tienen que estar a temperatura tibia, por así decirlo, ¿no? Si tenemos dificultad para respirar, pues no es fácil determinar el problema respiratorio que tiene un niño, ¿no? O sea, de cajón, si de por sí es difícil tratarlo, pues también determinar el problema de dónde viene. No necesitaríamos a grosso modo identificar el trastorno, pero sí lo podemos manejar, ¿sí? A lo mejor yo no puedo decidir, no puedo ver cuál es el problema que está teniendo, pero sí lo puedo manejar, sí lo puedo tratar de contener, ¿sí? ¿Y cómo? Pues identificando los signos. A lo mejor no sé qué le está pasando, pero si estoy viendo que tiene problemas para respiratorio, sí puedo manejarlo. No sé cómo, no sé qué tiene, pero sí puedo manejarlo. No sé si me expliqué en esa situación. ¿Sí quedó claro esa situación? Bueno. Ok. Tenemos... Sí, Mande, perdón. Perdón. Ahí sí sí estoy medio confuso. ¿Cómo atender las... Ok. Chequen esto. Decía, no es fácil determinar el problema respiratorio que tiene un niño, ¿no? El problema, no sé por qué mi niño no está respirando adecuadamente. Pero si ya identifiqué que tiene un problema y que su problema es que no puede respirar o tiene dificultad respiratoria, sí lo puedo manejar. ¿Cómo? Utilizando algún mecanismo adyuvante, ¿sí? Posicionarlo, revisar mi vía aérea que esté permeable, y si no está permeable, pues permeabilizarla. A eso me refiero. ¿Sale? A lo mejor su problema es médico y necesitamos auxiliares de diagnóstico para poder determinarlo. Pero en ese momento no cuento con un auxiliar de diagnóstico. Llámese tele de tórax, llámese resonancia, llámese laboratoriales, llámese lo que sea. Pero por lo menos le puedo dar el manejo inicial. ¿Cuál? Permeabilizar mi vía aérea. ¿Sí quedó claro? ¿O todavía no? Sí, como ahí dice, ¿no?
si uno sabe identificar los signos o síntomas, más o menos tú sabes qué es lo que puedes hacer o puedes tratar de ayudar a tu paciente, ¿no? Así es. Ok. Ok. Tenemos entonces vías aéreas superiores, ya lo sabemos, son los mismos que en el adulto, pero por ejemplo en la boca y faringe podemos tener obstrucción, edema o trauma. ¿Sale? Y en las inferiores, que son los bronquios y los alvéolos, podemos tener asma, neumonía u otras infecciones. ¿Sale? En las vías inferiores son más dadas las patologías. En las vías aéreas superiores podemos encontrar más algo traumático, ¿no? Algo más visual. Puede ser obstrucción, puede ser edema, a lo mejor respiró aire caliente, o a lo mejor se intoxicó con algo que olió en el ambiente. Por ejemplo, esa es una de las situaciones actuales que a ciencia cierta nadie, bueno, la Secretaría de Salud emite ciertas recomendaciones y no todos las siguen. ¿Cuáles son? Lo que te puede ocasionar el hecho de que tú estés expuesto a aerosoles. Por ejemplo, en el caso concreto de los sanitizantes en aerosol, las cabinas, las fumigaciones, etcétera. No sabemos cómo va a reaccionar el organismo de cada persona a ese tipo de fumigaciones, a ese tipo de exposiciones. A lo mejor la persona es alérgica, no lo sabe, y al momento de inhalar esa sustancia, ¡pum!, hay una obstrucción por edema. Entonces, pues ahí le tenemos que dar el manejo, ¿no? Entonces, ese fue un ejemplo, pero son las situaciones que podemos encontrar en vías aéreas superiores e inferiores. ¿Cómo vamos a ver que si el paciente tiene una dificultad respiratoria? Bueno, primero que nada, pues, podemos checar el aleteo nasal. ¿Cuál es? Pues, como que hacemos un esfuerzo para poder jalar más aire, ¿no? Hay retracciones con músculos, hay músculos accesorios, ¿no?, que utilizamos para poder jalar aire, estridores, o sea, todos los sonidos que podemos encontrar al momento de la auscultación. Si tenemos frecuencias respiratorias de 60, por ejemplo, de que estás tratando de jalar más aire, no mucho más rápido, por lo mismo, no tenemos una buena oxigenación a nivel cerebral, no está cumpliendo no está cumpliendo el requerimiento que se necesita, pues vamos a tener un estado mental alterado, vamos a tener, después de tener una taquipnea, podemos tener una bradipnea, cianosis, la coloración, la hipotonía, la hipoperfusión periférica y la bradicardia, signo tardío ya. Primero, la bradicardia, antes de ser bradicardia va a estar en taquicardia, ¿no? Porque el corazón trata de mandar la mayor cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre, ¿no? Lo poquito que nuestro cerebro esté percibiendo oxígeno. Pero de pronto va a bajar porque ya no va a haber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oxígeno suplementario a grandes flujos y la ventilación asistida por BVM. ¿Vale? Entonces, nuestro CRUP, ¿qué es un CRUP por ahí? ¿Alguien sabe qué es un CRUP? ¿Nadie investigó? ¿Nada? ¿Es una neumotecnia? No. ¿Una enfermedad? Así es. Es una enfermedad. ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues ese les queda de tarea, es el CRUP. No es el CURP, es el CRUP. Sí. O una lana, yo se las digo ahorita. Es más, la vamos a poner de pregunta de examen. Así es que, chéquenle. Bueno, entonces, tenemos fiebre, ronquera en el CRUP. En la noche, pues, en el día tenemos eso, ¿no? En la noche tos perruna. ¿Sí saben cuál es la tos perruna? ¿O a qué se le denomina tos perruna? ¿A la tos seca? No. Hay una característica de la tos perruna.
¿Han escuchado un perro toser? Se hace un esfuerzo por toser, ¿no? Así es, y se lleva un... Sí, como la Consecuencia. caricatura, una caricatura viejita del perrito. O sea, por eso les digo, ¿han escuchado un perro toser? La neta es desesperante. Entonces, hay tos perruna, dificultad para respirar con signos de dificultad. El niño se lleva las manos al cuello como si estuviera ahogando. Hay inquietud, palidez y con cianosis. Si determinamos que tiene un CRUP, pues hay que dar oxígeno suplementario y traslado inmediato. ¿Por qué? Porque nos puede desencadenar un problema mayor, ¿eh? Si no lo manejamos o no lo detectamos como debe de ser a tiempo, nos puede generar un problema mayor. ¿Sale? La epiglotitis, perdón, ¿qué es itis? ¿Qué es la epiglotitis? ¿Qué creen ustedes que sea? La inflamación de la epiglotis. Ah, su nombre, Julia, ¿cómo sabes, Exacto. ¿Y cómo sabes qué es inflamación? Por el término itis. Deberías estar en la NASA, tú. Muy bueno. Muy bien, efectivamente, para eso sirve estudiar las etimologías. ¿Sale? La itis es terminación de inflamación. La epiglotis, bueno, que tenemos una inflamación de la epiglotis, ¿no? Tenemos fiebre de alto inicio súbito, ¿sale? De cajón. Deglución dolorosa porque pues, nos obstruye, ¿no? Posición en tripoide. ¿Cuál es la posición de tripoide? ¿Cuál es la posición de tripoide? Lo vimos. Cuando Sentado se sienta con con las manos en las piernas. la rodilla. Sí, ¿no? Sí. Haces esta posición. Muy bien. El niño se ve mucho más enfermo que en el CRUP, ¿sale? ¿Ya saben qué es el CRUP? ¿Ya lo investigaron por ahí en Google? Sí. Chale, no, O sea, ni eso. Es una infección de la vía infección. respiratoria superior que obstruye la respiración y produce una característica de Tos perruna. La tos perruna, ok, efectivamente. ¿Sí? Tengo una duda respecto al CRUP. Bueno, al ser infección, entonces uno también debe tener cuidado a, pues, ser contagioso o algo así. Claro. Esta es una situación, les digo, hay muchas modalidades que van a entrar a partir de este año, ¿sí? Van a encontrar una amplia, ¿cómo se llama? Tratamiento de esta situación, ¿no? Por eso les digo, si no lo han hecho, bueno, espero yo que ya lo estén realizando los seres superiores, los grandes pensadores, que ya lo estén llevando a cabo, ¿no? Porque para nosotros, en la rama médica, todo paciente con algún tipo de infección o trastorno respiratorio es sospechoso de COVID. Todo. Gripa, COVID. Nosotros lo hilamos. Todo paciente es COVID hasta demostrar lo contrario. ¿Sale? Entonces, si tú me llevas a un niño con CRUP, con epiglotitis, para mí es COVID. Y lo voy a meter a un área COVID. ¿Sale? ¿Hasta qué? Hasta que demuestre lo contrario. Entonces, todo paciente respiratorio se tiene que manejar con todos los equipos de protección personal adecuados y nuestro sistema de aislamiento estadísticos corporales. Y para nosotros todo paciente va a ser sospechoso, hasta no demostrar lo contrario. ¿Y cuál va a ser lo contrario? Una prueba. Entonces, esta es una situación complicada, porque si tú llevas a un paciente que le duele la garganta y tiene algún problema respiratorio, inmediatamente te dicen área COVID. Y si no tiene COVID, pues ya se metió al área COVID y ahí lo van a tener. ¿Sale? O sea, ¿Sí? si yo traigo gripa y no es COVID y metiéndome al área del COVID, ya ahí lo puedo contraer, ¿no? Así es. Y entonces, pues mejor me quedo en mi casa y ya no voy a ver a ningún médico. No, pues no. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes algún problema respiratorio o algún problema de infección respiratoria, por eso se dan los números de teléfono. Por eso hay un centro de atención telefónica en el cual tú, ¿sabes qué? Me siento mal, tengo estos signos, estos síntomas, y la consulta es vía telefónica. Y ellos te van a indicar
si vas al hospital o te quedas en casa. Para eso, cada centro de salud, cada seguro social, cada ISSSTE tiene un módulo de consultas respiratorias, que es un filtro. Si tú vas, es que tengo gripa, a ver, te va a checar el médico. Y el médico está debidamente vestido, a ver, ¿qué tienes? Tengo gripa, me duele la cabeza, tengo fiebre, tengo esto, tengo el otro. Ok, aquí está tu receta y vete a tu casa. No salgas, mantente ahí. ¿Sí? Vamos a ver cómo evolucionas. Este es tu medicamento, ¿no? Yo me refiero a la consulta externa. Pero si el traslado lo vamos a meter, si nosotros nos vamos a ir de un traslado, yo no lo voy a llevar a un consultorio, yo lo tengo que llevar a un hospital. Y como ya se está volando el filtro, el hospital me va a decir, fiebre alta, ¿sí? Trae una fiebre alta, trae una dificultad respiratoria y trae un estado mental alterado y por lo tanto trae una saturación de oxígeno baja, para mí es COVID, papá. Y te vas al área de COVID. No es área de COVID, se llama área de infecciones o enfermedades respiratorias. ¿Sí? Y ahí van a determinar si cumples con los parámetros a ser COVID o no cumples con los parámetros para no ser COVID. ¿Sale? No te meten al área igual que a todos, como toda la plebada, ¿no? Te meten a un área especial por ser respiratorio. Recordemos que nuestras definiciones operacionales van cambiando, ¿sí? Nuestras definiciones operacionales cambian y el paciente cambia. Todos los pacientes manifestamos el COVID de diferentes maneras, ¿eh? Hay pacientes que lo pasan asintomático, hay pacientes que pasamos con una sintomatología leve y hay pacientes que lo cursan de manera grave. ¿Sale? ¿Alguna duda? Es lo que, o sea, esto es lo que les decía. A partir del año que entra, yo creo que, les digo, ya las grandes mentes están trabajando en esto, quiero suponer, deben de tomar en cuenta todas estas situaciones que les estoy diciendo. Ellos ya deben de saberlo, que se tiene que escribir, reescribir y reconsiderar las acciones a nivel prehospitalario. ¿Sale? Ellos deben de tomar en cuenta todas estas situaciones. ¿Cuál es la manera y el tenor de trabajar de nosotros o cuál va a ser la mejor manera de trabajar de nosotros? ¿Vale? Entonces, pues ya vimos que la epiglottitis, la inflamación de la epiglotis, vamos a considerar apoyo vital avanzado. ¿Por qué? Por aquello de la intubación, por aquello de la apertura de la vía aérea que no lo vamos a poder realizar nada más con una cánula, que vamos a necesitar un soporte vital avanzado, que necesitamos transportarlo con oxigenación a altos flujos, vamos a tener que estar al pendiente de cualquier dificultad respiratoria y no colocar nada en la boca del niño, ¿no? Nada que nos pueda comprometer más. Y todos los trastornos respiratorios deben de tomarse en serio. ¿Sale? Ya no me va a dar tiempo de continuar, porque ya va a terminar esto. Pero hasta ahorita, ¿alguna duda? Están otros trastornos como el síndrome de muerte súbita infantil, diarrea y vómito, estado mental alterado, fiebre, meningitis, convulsiones, intoxicación y ahogamiento. Hay distintos trastornos, ¿no? Diferentes, que tenemos que tomar en cuenta. Y cada uno de ellos va a tener sus características, ¿vale? Entonces les digo, ya no me va a dar tiempo de terminar esto. En el caso de las emergencias pediátricas, les digo, sí es algo complicado, y más en situaciones respiratorias, ¿vale? Pues entonces, de mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda o algo. Más que nada, a mí sí me gustaría saber un poquito más de detalle del síndrome de la muerte súbita infantil. Te digo, es un tema que le están dando mucho auge. En los últimos 8 años ha creado mucho auge, porque es algo complicado, principalmente para los nuevos padres. Ok, continuamos entonces, sí, vamos a terminar el tema. Mencionaban acerca de la importancia del síndrome de muerte súbita infantil, ¿no? Les comentaba que este tema ha cobrado relevancia precisamente porque hay distintas maneras de verlo, ¿no? Ahorita lo vamos a presentar de manera global.
¿sale? Pero sí es importante tenerlo en cuenta por las diferentes situaciones en las cuales nos podemos encontrar. Ahorita vamos a checar esto acerca del tema de patrones de lesión, que tiene mucho que ver con ¿cómo se llama? Con el manejo de paciente pediátrico y lactante. Tenemos que tomar en cuenta colisiones automovilísticas, lesiones cefálicas y cervicales, y tomar en cuenta algo muy importante. No tenemos la educación vial lo suficientemente reforzada para hacer que todos nuestros niños vayan en sus asientos, vayan en sus sistemas de retención infantil, sus SRI, ¿no? Inclusive ni siquiera el niño va atrás, el niño lo traen adelante, la mamá va cargando al niño adelante. Entonces, eso también es muy importante al momento de hacer la evaluación, ¿no? La impresión general, ¿cómo está el niño? Entonces, tenemos una triada de lesiones, en cual viene el traumatismo craneoencefálico, lesión abdominal con posibilidad de hemorragia interna y lesión de extremidades inferiores, ¿no? No sé, ¿alguno de ustedes ha revisado el manual de sus vehículos? Bueno, para empezar, ¿saben si sus vehículos están en su manual? ¿Lo han checado? Por ejemplo, en la camioneta, si no mal recuerdo, en algunas camionetas, en la parte de la visera la bajas y ahí te dice, en la parte del copiloto, te dice que el niño no debe de ir enfrente y que el niño, la posición del asiento debe de ir de alguna manera, precisamente por si estalla la bolsa de aire, no le pegue directamente al niño, ¿no? Eso también es consideración. Por eso es necesario, si el niño va en su sistema de retención infantil, va asegurado, bueno, qué lesiones va a tener, como en el adulto. Si el adulto trae el cinturón de seguridad puesto, ¿qué es lo que normalmente puede tener un adulto? Pues, trauma torácico, abdominal, no por el jalón que se va a tener. Entonces, pues desde ahí. Continuamos con el traumatismo, asegurar una vía aérea permeable, el oxígeno alto flujo, la mascarilla UV-VM, inmovilización y transporte inmediato. Recordemos también lo que mencionábamos hace rato. Los niños son más fuertes de lo que nosotros podemos creer, ¿sí? El niño es un poquito más aguantador. Sin embargo, les decía, no por esa razón vamos a tomar las cosas a la ligera. No por esa razón vamos a dejar de darle así como que, chocó, pero pues los niños aguantan y que se queden. No. Son prioridad, pero también tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Los vamos a inmovilizar. Ojo, inmovilizar a un niño, a un pediátrico, es difícil porque no se van a dejar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esas consideraciones. Hay camillas pediátricas, por ejemplo, aquí vemos uno. Aquí con lo que está inmovilizado el niño es con un chaleco de extracción, no es una camilla, es un chaleco de extracción que lo traen las ambulancias. También lo podemos considerar para poder hacer las inmovilizaciones pediátricas. Si el niño está muy chiquito para la camilla de espinal, que está de 2 metros, la pediátrica está más chica, si no cabe, pues con el chaleco de extracción lo podemos inmovilizar sin ningún problema. ¿Sale? En el caso de las quemaduras, pues es preciso seguir lineamientos, identificar a los pacientes elegibles para transporte a centros de quemados y cubrirlos la quemadura con vendajes estériles. Ya vimos manejo de paciente quemado, ¿vale? Ya vimos cómo es sacar la regla de los 9, cómo lo vamos a trasladar, la temperatura del paciente, etcétera, ¿no? Recordemos que no tenemos un centro especial para quemados, tenemos un hospital y el hospital es el que recibe de todo. Ya el hospital decidirá si se queda o se va a otro lado, ¿no? Vamos a cubrir quemaduras con vendajes estériles y depende la situación, se podría considerar la irrigación siempre y cuando manteniendo la temperatura corporal del paciente. En el caso de los niños, bueno, recordemos que no se van a poder controlar, etcétera. El maltrato y negligencia infantil, lo vimos hace un momento, ¿no? Que hay daños psicológicos, físicos, negligencia y abuso sexual, ¿sale? Y lo que nos podemos encontrar, ¿se acuerdan que, bueno, hace un momento lo hablábamos, todo lo que podemos encontrar en unas lesiones infantiles? Equimosis, abrasiones, laceraciones, fracturas, lesiones abdominales, genitales, marcas de dientes, quemaduras de cigarro, quemaduras de plancha. Hay unas, en serio, que
me ha tocado ver casos que las manitas de los bebés traen aquí en esta parte la plancha, o sea, la base de la plancha que les queman las manos, ¿no? O en las manitas, porque el niño agarró, porque el niño tocó, les ponen las planchas, o les pegan con cables. Hay niños que los queman con cigarro, que sufren mucho abuso infantil y los queman con cigarros, los golpean, los patean, los amarran. Entonces, todo eso les digo, pues lo tenemos que tratar de hacer de manera objetiva, no engancharnos, a pesar que es un niño, pues no nos vamos a enganchar, lo vamos a tratar de manera objetiva. Toda esta situación la tenemos que externar hacia donde vayamos a llevar a nuestro pacientito, ¿no? En cuanto al abuso sexual, bueno, pues signos evidentes de ataque sexual: sangrado, va a haber un sangrado, a lo mejor el niño no está desnudo, a lo mejor al niño lo más probable es que ya lo hayan bañado, lo hayan cambiado, esté limpio, pero por ahí hay algo, y les digo, normalmente luego los agresores son los que te hablan. Si sospechamos de una lesión genital no explicada, por ejemplo, está bañado, está limpio, pero vemos un ligero sangrado por ahí en genitales, pues vámonos, ¿no? Te llevo al hospital. Líquido seminal u otras secreciones en el cuerpo o ropa. En casos raros, el niño informa que fue víctima. Es muy raro, ¿no? Para eso también tendríamos que saber cómo manejar, ¿no? Procesos psicológicos, procesos de contención psicológica, para que el niño se pueda abrir contigo. Les digo, la mayoría de las veces cuando te hablan, pues el agresor está ahí, el niño tiene miedo de expresarse, el niño tiene miedo de decir qué le pasó. Entonces, tendremos que saber identificar, ser muy, muy claros, muy observadores y decidirlo, ¿no? Dice, conservar la evidencia del abuso sexual si se sospecha. Aquí les digo, es complicado, muchas veces es complicado porque al niño muy rara la vez, si el agresor está ahí, le va a dejar las marcas de la agresión sexual. Lo más probable es que les digo, encontremos al niño limpio, cambiado y ahora sí, borrada toda evidencia de... Sí, aquí lo único pues es que ser objetivos y decidir el traslado hacia un centro hospitalario para que el niño se sienta seguro, alejarlo de ahora sí de su victimario y pues dar parte a las autoridades pertinentes del hospital. ¿Sale? Nuestro papel, pues proporcionar atención de urgencia. No somos oficiales, lo que yo les comentaba hace un momento, no somos oficiales, no somos investigadores, no somos trabajadores sociales, no somos jueces ni nada, somos profesionales de la salud y eso es a lo que vamos a hacer nada más. Hablar con el niño por separado, sí se puede. Tampoco podemos apartarlo de lleno de la persona que está ahí. Si se puede, hablamos por separado. Si no, pues ni modo, tenemos que hacerlo. En algunos informes, por ejemplo, en algunos estados, no en todos, dependiendo su marco legal estatal, son informantes obligados, es decir, la ley exige que informen sus sospechas de maltrato o negligencia infantil. En algunos estados, no en todos, ¿no? Entonces, luego eso les decía, aquí sí podemos llegar y comentar la sospecha. No podemos aseverar, no podemos asegurar, pero sí podemos decir, ¿sabes qué? Yo sospecho de una agresión, sospecho de algún abuso, sospecho de algún maltrato, sospecho de negligencia, sospecho de, ¿cómo se llama? De marginación, etcétera. Todo es bajo sospecha, porque nosotros no podemos aseverar absolutamente nada. En lactantes prematuros con enfermedad pulmonar, lactantes y niños con enfermedad cardíaca, con enfermedad neurológica, con enfermedades graves o alteración funcional desde el nacimiento, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Son nuestros niños con problemas especiales, no quiere decir que todos van a tener alguna situación o algún problema mental. Puede ser cualquier tipo de estas especificaciones, ¿sí? Si tienen alguna traqueostomía, una obstrucción, una hemorragia por la sonda o alrededor de esta, si es prematuro el niño, si hay fuga de aire, si se quitó la sonda, si tiene, por ejemplo, hidrocefalia y tiene alguna válvula y la válvula sufrió algún tipo de desperfecto, si acaban de salir de alguna cirugía y tienen alguna situación, alguna infección, si tienen algún adyuvante para respirar y fue desprendido o hay fuga, bueno, todos esos vamos a consideración
de problema especial. Si tienen alguna situación de ventiladores artificiales domésticos, a lo mejor muchos niños ya tienen que estar conectados a un ventilador por largos periodos y pues salen del hospital y los tienen en casa, ¿no? Pues tenemos que revisar. Muchas veces tendríamos que tener el conocimiento de cómo funcionan los ventiladores para si nos llegase a tocar la situación, bueno, saber qué hacer. ¿Sí? Una atención de urgencia, pues mantener la vía aérea permeable, aplicar la ventilación de salvamento con una bolsa, válvula, mascarilla y transportar al paciente, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, les decía, en la actualidad, muchos pacientes están con oxígeno en sus casas, muchos pacientes que tienen el dinero o la capacidad económica o la solvencia, que están graves y no pueden estar en el hospital, bueno, están con ventiladores artificiales en sus casas, que ya compraron prácticamente su maquinita ventilatoria, ahí están, ¿no? Pues también tenemos que saber cómo vamos a trasladarlos, ¿no? Si hay algún uso de catéteres intravenosos, si hay complicaciones, infección, hemorragia, coagulación del catéter, fractura, etcétera, ¿no? Si se lo quitó, si se lo manipuló de manera inadecuada. Recordemos que los niños se mueven, se incomodan. Hay, por ejemplo, niños que acaban de recién operados, ¿no? Y les ponen yeso en alguna de las extremidades. Pues imagínense, si nosotros, que hasta cierto punto, somos tolerantes al dolor, a la molestia, no toleramos el calor. Ahora imagínate un niño con las piernas enyesadas porque acaba de salir de una cirugía, con una sensación térmica de 48 grados, que no tiene clima y que no se puede mover y que sufre de calor. Pues todo eso también son consideraciones especiales, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras atenciones de urgencia? En el caso de alguna complicación, pues aplicar presión si hay hemorragia y transportar al paciente, ¿sale? Son condiciones especiales, vamos y pues al hospital, a donde nos digan, a donde lo tengamos que trasladar, ¿sale? Sondas de gastrostomía, y alimentación gástrica, pues son las que están en la boca, llegan y hay alimentación. Hay pacientes graves que ya están en casa, que los cuidados paliativos son en casa, hay que darles de comer por la sonda, por jeringa o por algo, pues tener mucho cuidado, mantenerse alerta para detectar el estado mental alterado. Pacientes diabéticos, sí tenemos niños diabéticos, tenemos pediátricos, tenemos neonatos diabéticos. Asegurar vías aéreas permeables, aspiración de secreciones en caso de ser necesario, oxígeno de cajón y transportar al paciente. ¿Cómo? Pues sentado, acostado sobre el lado derecho con la cabeza elevada, pero si se pudiera en posición semifowler sería lo más adecuado en el traslado. Si se fijan en casi la mayoría de estos, bueno, vámonos, trasladar al hospital para el manejo. En cuanto a la derivación ventrículo-peritoneal, pues mantener vía aérea permeable, ventilar con mascarillas y transportar al paciente. Si se dan cuenta, en la mayoría de los requerimientos de las recomendaciones es vía aérea, oxígeno y traslado. ¿Sale? Mi vía A, aérea, permeable, que esté ventilando, control de hemorragias, oxígeno, traslado. No hay de otro. Ahora, ¿qué saben ustedes, para terminar? Por eso les decía que lo iba a pasar al último. ¿Qué saben del síndrome de muerte súbita infantil? Por ahí lo preguntaban, que les interesaría saber. ¿Qué creen que sea ese? ¿O a qué creen que se refiera? ¿Alguien? Más que nada preguntaba porque es un síndrome, pero dice muerte súbita. Entonces, ya cuando, o sea, no sé cómo decirlo, por lógica, y ya está muerto, ¿qué tratamiento se le puede dar? Pero es un síndrome. Entonces, quiero pensar que aparentemente el bebé aparenta estar muerto o algo así parecido. Yo todavía no me he adentrado a investigar. Quería yo consultar precisamente acá
para saber un poco más antes de investigar por otro lado. Ok, ahí te va. Le dije que volteara. Se oye como que raro, Le dije que volteara. pero... ¿Mande? No, pero pues volteó. ¿Cómo? ¿Perdón? Iban a decir algo, escuché por ahí. ¿No? Ok, en el... Creo que es Román, pero no se escucha. Es que como que se... Escuché algo como que se cortó, por eso si alguien iba a hablar o algo. Creo que es Román, pero no se le escucha. ¿No me escucho? No se escucha él. ¿Qué puedo cerrarle aquí en una pestaña? Ah, sí, ahí. Bueno, el síndrome de muerte súbita infantil o lactante, dices, es que es muerte, pero síndrome, ¿cómo está eso? ¿Cómo? O estás muerto o hay un síndrome, ¿no? En realidad, este tipo de padecimiento va enfocado a los lactantes menores de 1 año, o inclusive, les decía, se ha vuelto así como que tendencia, porque a ciencia cierta no hay así como que mucha bibliografía que sustente la condición patológica, ¿sí? Aquí lo que es más, se pone en contrapuntear la, ¿cómo se llama? Digamos, la participación de los padres. Muchas veces sucede cuando el niño duerme. Es un tipo de muerte como que de tendencia al sueño, ¿sí? Una de las maneras que las características es que el niño muere mientras duerme. ¿Pero por qué muere mientras duerme? Hay muchas tendencias. Una de ellas es, decía un eslogan, manitas afuera. Manitas afuera en el caso de los niños. ¿Qué quiere decir? Que al niño cuando lo duermas, cuando el bebé lactante esté durmiendo, déjale las manos libres. Porque es un reflejo natural. Si el niño tiene dificultad respiratoria o algo, va a manotear. Bueno. Si algo le obstruye su nariz, va a manotear. ¿Sí? La bocina. ¿Mande? Es que no se escucha, como que le está fallando el micro o algo por ahí. Ok, entonces también una de las recomendaciones que hacen es, si vas a dormir al niño, al lactante, en su cuna o en algún lugar, ten mucho cuidado de la cantidad de almohadas que pones, porque luego ellos tienden a jalar, y si se avienta la almohada encima, va a disminuir. Recordemos que el niño tiene una frecuencia respiratoria elevada, ¿sí? Si tú le pones la mano en la nariz y no tiene las manitas aquí adentro, pues va a empezar a descender su respiración y se va a morir, como asfixia, ¿sí? Otra de las situaciones que nos hemos dado cuenta es el niño envuelto. Agarras y envuelves al niño como taquito, pero lo envuelves fuerte y las manitas y el cuerpo está pegado, entonces no permites que haya una expansión torácica adecuada, no permites que haya una ventilación y su ritmo, su frecuencia respiratoria empieza a disminuir y empieza a tener una descendencia de oxígeno, una detendencia de circulación y el niño va a fallecer. Por eso se le considera como problemas asociados o un síndrome asociado al sueño, que es cuando el niño duerme. ¿Por qué? ¿No iría también con el asunto del apego? El apego. Apego a la mamá. ¿En qué sentido? Porque muchas personas tienen la costumbre que cuando nace el niño, en etapa, pues no sé, de 0 años a 3 meses, ya lo apartan en su cuna. Es la costumbre y la gente
Pues de alguna manera la mayoría, si no me equivoco, las personas de escasos recursos, pues, por lo regular, como no tienen cuna, se acuestan o se duermen junto con sus bebés, o no sé si haya una variante o esté documentado algo al respecto. Sí, de hecho, mira, tienes toda la razón. O sea, es multifactorial, hay muchos factores que pueden determinar. Unos son de los que yo te estoy comentando. También aunado a eso están los bebés en lo que es el colecho, que se le llama. El colecho es de que el bebé duerma con los papás. Pero, por ejemplo, ¿qué tan cansado está la mamá? ¿Qué tan cansado está el papá? Que el bebé duerme en medio de los dos y los dos se voltean y aplastan al niño. Y fallece, porque también nos ha pasado de que la mamá no, o sea, la mamá está muy cansada, duerme y le está dando pecho y se queda dormida y cae arriba del bebé y el bebé no puede respirar. ¿Sí? O sea, realmente, les digo, o sea, hay investigaciones de todo tipo sobre esta situación, por eso les digo, es un tema que a pesar de que lleva unos 8 años, más o menos, 9 años, está de tendencia por las investigaciones que están haciendo. Están aunadas al sueño, de cajón, ¿sí? Por eso te digo, recomendaciones, que el niño siempre duerma boca arriba, manitas libres, boca arriba, nunca que el niño duerma boca abajo. Recordemos que el lactante no tiene la suficiente fuerza para levantarse. Si un niño tiene 1 mes, 2 meses de nacido y lo pones boca abajo, se va a asfixiar, se va a morir, porque no se puede levantar. Entonces, recomendaciones, pon al niño a boca arriba, manitas afuera, ¿sí? No lo presiones, no lo aísles, ¿sale? Entonces, sí, hay muchos, te digo, es multifactorial, tanto es peligro que el niño duerma con los papás, si los papás no están preparados, ¿sí? Para esto, si el niño duerme con ellos, o sea, el papá tiene que tener la conciencia que a la primera tú tienes que estar muy, muy despierto para el niño. O bien, si el niño duerme en una cuna, ¿qué tan al pendiente tú vas a estar de ese niño cuando esté en una cuna? ¿Por qué? Porque una de las condiciones que se marca dentro de la cuna es, para que el niño no se sienta solo, lo lleno de almohadas, de peluches, de cobijas, etc. Alguien dobla una cobija y póntela encima. ¿Cuánto pesa una cobija? Para nosotros, 1 kilo, 2 kilos no es nada. Lo levanto con un dedo. Para un niño, 1 kilo es la muerte. Y te lo digo por experiencia. Yo, por ejemplo, con el Ovidio, luego estoy jugando y le pongo mi mano, mi pura mano se la pongo en el pecho. Precisamente, a lo mejor se va a escuchar feo, pero yo con el Ovidio he experimentado muchas cosas. Precisamente hablando de estas situaciones. Le pongo mi mano en el pecho y está un ratito bien. Y después empieza a manotear, empieza a moverse, de que el simple hecho del peso de mi mano en su pecho ya no lo deja respirar bien. O lo pongo boca abajo y le pongo mi mano y está un ratito bien y después empieza ¿sí? De que ya hay esa situación, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, es tendencia. Por ejemplo, con el Ovidio, nosotros tenemos, porque también se recomienda que los primeros meses de vida del lactante exista el colecho, ¿sí? Para aumentar esa correlación entre padres e hijos. Por ejemplo, nosotros tenemos, el Ovidio duerme con nosotros, pero yo estoy que a la primera que se mueve es la primera que me despierto, ¿sí? O sea, yo estoy muy consciente de eso. Y hasta ahorita, afortunadamente, movimiento que hace el Ovidio, movimiento que me despierto. Y de volada es mi mano sobre él, ¿qué tienes? Lo estoy checando. O al primer gesto que le escucho o algo, ¿qué tienes? ¿Sí? Que yo estoy seguro que si estuviera en una cuna, a lo mejor no lo escucharía. ¿Sí? Porque la cuna está al lado, ¿no? Lo intentamos poner en una cuna, pero era eso. Y si no lo veo, y créanme, los que ya son padres, cada ratito le estás checando al niño a ver si respira, ¿no? Porque lo ves así todo.
Y dices, güey, ¿está respirando? Sí, sí está respirando, ¿no? Pero, te digo, es una situación que se vuelve, ahorita está en tendencia, porque en sí todavía no hay algo así bien fundamentado. A pesar de que lleva años de estudio, años de investigación, todavía son objetos impredecibles, donde, aunado al sueño, acuérdense que tenemos también apneas del sueño, ¿sí han escuchado esas? Sí, sí, sí. ¿Sí han escuchado las apneas del sueño, no? Sí. Entonces, que estás durmiendo y de pronto... Que dejas de respirar. ¿No? Entonces, ahora, ¿han visto a un lactante dormir? ¿Cómo respira? Hay periodos de que está durmiendo y como dices, no, respira, güey, respira. Y luego le hace... Y lo mismo pasa con paciente geriátrico. ¿Sale? Entonces, por eso te digo, el síndrome de muerte, sí, es un síndrome porque hay un proceso antes de que si bien no se puede, si bien tenemos que estar al pendiente, si no lo corregimos, puede desencadenar la muerte. Y desgraciadamente, te digo, no se había manejado o no era tendencia hasta hace unos años. Hasta que se empezó a... ¿Por qué se murió? ¿Por qué la mamá habla a las 4 o 5 de la mañana gritando que el bebé está muerto? Si clínicamente el niño a la valoración no presenta ningún signo, ningún síntoma. Cuando se hace su proceso de necropsis, su necropsia y todo, el niño no tiene ninguna patología asociada. ¿Por qué murió? Por un síndrome de muerte súbita infantil. ¿Cuál? Relacionada con el sueño. ¿Sale? Es como cuando metes a... ¿Qué pasa con un paciente hipotérmico? Baja la temperatura a un paciente, ¿sí? Y tu paciente empieza a tener despacito, así como que empiezan a bajar sus niveles, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, no sufre, empiezan a bajar. Y es una muerte tranquilita. ¿Sale? No sé si más o menos queda aclarada su duda. Sí, sí, gracias. ¿Seguros? Yo que sí, he escuchado mucho es eso de lo que comentaste hace rato, coordinador, cuando los hacen taquitos, que dices, ¿quieres que duerma tranquilo tu bebé y que no te haga nada y todo? Enróllalo y todo, pero pues como dices, no se queda así. No sé si es pérdida de oxigenación, no sé, ¿qué sería? ¿Por qué? No, o sea, te digo, hay mucho, puede ser multifactorial, tantos físicos como también patológicos, ¿no? Por eso les digo, o sea, esto es, apenas estamos en esa situación de a ver qué onda, qué pasa, porque también, o sea, a lo mejor el problema es patológico, no se presenta en ese momento, pero si la mamá tiene un factor de riesgo, ¿sí? Aunado a todos estos que les estoy diciendo, si la mamá fuma, toma, se droga, tiene partos prenaturas, no lleva controles prenatales, etcétera, todo eso también puede influir a nivel fisiológico, a nivel patológico, ¿sí? Pero en sí, por eso les digo, o sea, está todavía ese engranaje, ver qué onda, qué es lo que está fallando ahí, cuál es la problemática. Lo único que se hacen es, ahorita, pues, son recomendaciones, ¿sí? Son recomendaciones, no hay de otra. Mi recomendación, el niño duerma boca arriba, manitas arriba, no lo envuelvas, tápalo normalito, ten cuidado de que no tenga algo que le pueda obstruir, no lo pongas boca abajo, si es tiempo frío, manténlo abrigado, etcétera. Y vigílalo, constante vigilancia tu bebé, no hay de otra. No sé si han visto, dicen que los únicos que somos diferentes somos nosotros, porque han visto un gatito, un perrito, cómo tratan a sus cachorros. O sea, no les pierden la vista para nada. Y están al pendiente. Y si el perrito ya se fue para allá, chingues, lo agarran y lo traen y aquí te quedas. ¿No? Es la diferencia. Lo único que nosotros tenemos que hacer y recomendar es eso. Ser más objetivos en mi bebé, tomarle en cuenta y revisar todo el entorno. Que no genere, no es que los vayamos a poner en una burbuja, no es que vayamos a, ay, que a mi niño no le pase nada, porque,
ay, una burbujita y le voy a poner foamy en todos lados para que no le vaya a pasar nada. No, pero también tenemos que ser responsables de que tenemos una criatura que cuidar y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones, por eso les digo, o sea, realmente a ciencia cierta, así que digas, es por esto, estamos en estudios todavía. Pero aún así hay mucha bibliografía que se puede consultar. De hecho, los manuales de prehospitalario no lo manejan mucho, perdón, no lo manejan mucho, pero sí hay mucha bibliografía acerca del síndrome de muerte súbita infantil. Inclusive el Consejo Mexicano de Pediatría tiene sus recomendaciones propias, la Organización Mundial de la Salud tiene sus recomendaciones, la Panamericana tiene sus recomendaciones, ¿sale? Inclusive en los manuales de estimulación adecuada, estimulación temprana, también vienen consejos y tips para evitar la muerte súbita infantil, ¿sale? Hay que echarse un clavado nada más, hay que leerle un poquito, ¿vale? ¿Alguna duda? Por mi parte, no. ¿Seguros? ¿Quedó aclarado el tema, más o menos? Yo tengo una duda. Dime. Bueno, nos dijo que, pues, por lo regular es en los bebés, ¿no? Pero hasta que, bueno, no sé, según, yo desconozco la verdad de este tema, pero más o menos en qué, o sea, de que nace hasta qué edad más o menos se puede. 1 año. De 1 año más o menos son los índices. Normalmente a partir del año el niño ya es un poquito más, ¿cómo me puedo explicar? A partir del año el niño se vuelve un poquito más fuerte, en el sentido de que si algo le molesta lo quita, ¿sí? El niño empieza a tener a tener cambios fisiológicos en cuanto a frecuencia respiratoria, en cuanto a frecuencia cardíaca. Recordemos las tablas que les dieron, ¿se acuerdan? Al principio, empiezan a tener esos cambios, se vuelven, o sea, si bien es cierto que el niño, el lactante, es resistente a todo, pues no tiene la fuerza suficiente para poder levantarse, ¿sí? Entonces, ahorita las bibliografías manejan hasta el año, 1 mes, año 2 meses, hacia abajo. A partir de 1 año, 2 meses hacia arriba, ya es un poquito más complicado que se pueda dar un síndrome de muerte. No está exento, pero sí ya es un poquito más dificilón por la capacidad que tiene el niño a respuesta. Si tú tienes, por ejemplo, no sé si a lo mejor yo conozco el tema, pero ve a un niño de 1 año, 2 meses, años de edad, dale una nalgada y te la va a regresar. Pícale una costilla y se va a voltear y casi te va a decir, ¿qué onda, no? O sea, ya tienen más respuesta a un estímulo externo. ¿Sí? Sí. No sé si quedó aclarado tu duda. Sí, está bien. Ok. ¿Alguna otra duda? Dime. Como si fueran ya, un decir, ¿no? Independientes serían, ¿no? Pudiera decirse independientes, ya exploran, ya son curiosos. No apego al papá o Así es. O sea, el apego lo van a tener, pero ya exploran, ya gatean, ya tienen la fuerza para sostenerse ellos. Ya si les estorba algo, lo quitan. Ya tienen la condición para levantar una almohada, para quitar una sábana, ya chillan. Si siente que, por ejemplo, yo te digo, yo lo experimento mucho con el Ovidio. Si yo lo abrazo, lo trato de apretar, él ya empieza a manotear y empieza a chillar. Ya chilla, ya se siente incómodo, ya no se deja manipular. ¿Sí? Okay. Yo le pongo 2, 3 cosas encima y si no las puede quitar, grita, chilla. ¿Sí? Ya da avisos, ¿no? Se podría decir. Así es. Si, por ejemplo, está durmiendo, nosotros no estamos durmiendo, pero luego jugando lo molestamos, se queja, chilla, te patea. ¿Sí? Si el niño se siente amenazado, está su instinto de supervivencia. Me siento amenazado, manoteo, pateo, grito, lloro. O sea, ya es más expresivo. Ya no es tan fácil. Antes lo apretaba y ya nada me lo hacía, y se quedaba ahí. No hacía nada. Ahorita no. Ahorita ya lo quiere sujetar y te patea, te chilla, te grita y todo. Es su manera de defensa, ¿no?
¿Sale? ¿Alguna otra duda? Entonces son un año, 2 meses de estrés, se podría Más o menos. decir, ¿no? Como papá. No, de hecho, estamos hablando del síndrome de muerte súbita. Del año, Sí, no, del año 2 meses para arriba es el estrés, porque el niño ya camina. ok. Y el niño ya camina. Y si el niño se camina, es independiente. Agárralo. Recordemos que todavía en ese periodo el niño no tiene conciencia. No tiene conciencia de dolor, no tiene conciencia de prevención, no tiene conciencia de nada. El niño va a actuar. El niño no tiene miedo. En ese momento el niño no tiene miedo. El niño está en la esquina de la cama y se avienta porque no conoce el miedo. ¿Sí? Tiene ese instinto de, me vale, yo lo hago. O sea, no tiene instinto de precaución sobre él. No sabe que si se cae se va a lastimar. ¿Vale? Entonces, viene otro tipo de estrés y viene otro tipo de padecimiento y viene otro tipo de urgencia. Uf. ¿Sí? Y de ahí vienen los terribles 2 años. Y de ahí viene la etapa curiosa. Mete el dedo aquí, mete el dedo allá, me corto, etc. Y de los 4 años en adelante viene la parte donde el niño empieza a tener conciencia y ya empieza a entender, ya empieza a crear un recuerdo, ya empieza a tener una tendencia. ¿Sale? Ok. Bueno, ya me acabé el tiempo otra vez. Bueno, pues si tienen alguna duda, ahí estamos. ¿Sale? Que tengan buen fin de semana. ¿Algo que decir? Igualmente. Todo bien, todo bien. Ok, chavos. Pues gracias, que la pasen bonito. Feliz fin de semana, gusto en verlos. Y pues cualquier duda, ahí estamos para servirles. Gracias, igualmente. Dale. Gracias, igualmente. Bye.